Hoja de trabajo Código de Comercio de Guatemala. Elaborar una línea de tiempo que muestre la evolución histórica del Código de Comercio. Punto número 1. Línea de tiempo. 1877. El primer Código de Comercio de Guatemala fue promulgado durante la presidencia de Justo Rufino. Surgió influencias europeas, particularmente del Código de Comercio español en 1829. 1942. Se aprueba un nuevo Código de Comercio que reemplaza al de 1877. Este código reflejaba la necesidad de actualizar la legislación comercial a las nuevas realidades económicas y sociales del país. 1952. Se realizó una reforma significativa al Código de Comercio en 1942. Esta reforma introdujo cambios importantes en la regularidad de las sociedades, contratos y otras áreas comerciales. 1963. Se publica que sigue vigente hasta hoy en día. Este código, promulgado durante la presidencia de Miguel Ydígoras Fuentes, modernizó significativamente la legislación comercial de Guatemala. Del 2000 al presente. A lo largo del siglo XIX, el Código de Comercio de 1963 ha sido objeto de diversas reformas y modificaciones para adaptarse a los cambios en el comercio global, la tecnología y las prácticas empresariales modernas. 2000 al presente. Esta reforma ha incluido la digitalización de ciertos procesos comerciales, así como ajustes en la regularización de las sociedades mercantiles y el comercio electrónico. En el cierre, esta línea de tiempo resume los hitos claves de la evolución del Código de Comercio de Guatemala, destacando los momentos más importantes en su desarrollo y las razones detrás de las principales reformas. Punto número 2. Realizar un mapa mental sobre los principios y objetivos del derecho mercantil en Guatemala. Derecho mercantil. Los principios tenemos: la buena fe. Es la base del comercio y se refiere a las buenas intenciones de los comerciantes. La verdad sabida implica el conocimiento previo de las normas y las costumbres mercantiles y las obligaciones de actuar de acuerdo a ellas. Intención de lucro es el ánimo de obtener una ganancia o un provecho de la actividad comercial. Toda prestación se presume onerosa. Significa que todo acto de comercio implica una contraprestación o un beneficio económico. Los principios. El derecho mercantil en Guatemala se basa en un conjunto de principios y normas de derechos sustantivos que rigen los actos objetivos de comercio. Estos principios garantizan el cumplimiento de las obligaciones mercantiles. Objetivos. La inscripción de todos aquellos actos y contratos jurídicos mercantiles que se relacionan con el nacimiento, modificación y extinción de los comerciantes individuales y de los comerciantes sociales a través de la fe pública registrada. Posibilitar la seguridad del tráfico jurídico garantizado en los principios filosóficos del derecho mercantil, como lo son la verdad sabida y la buena fe guardada. Hacer que los comerciantes guarden cierta conducta para garantizar el éxito de sus transacciones. Equilibrio de intereses, protección de derechos de comerciantes y consumidores, mecanismo de resolución de conflictos, promoción de la competencia, normas antimonopolio, fomento de la competencia leal. Instituciones y organismos relacionados. Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, es una institución pública. Su papel incluye la administración y regulación de aspectos tributarios que afectan a las actividades comerciales y empresariales en el país. Estas instituciones y organismos desempeñan roles significativos en la aplicación, regulación
y desarrollo del derecho mercantil en Guatemala. Registro mercantil fue establecido para adecuar la legislación al desarrollo económico y comercial del país. Instituto de Derecho Mercantil, IDM, ha desarrollado actividades científicas como seminarios y conferencias y ha apoyado la actividad académica universitaria con la organización y administración de cursos de posgrado a nivel de maestría. Colegio de Abogados es una institución relevante en el ámbito del derecho mercantil. Su participación y contribución son importantes en el contexto de la aplicación y desarrollo del derecho mercantil en el país. Punto número 3. Cuadro comparativo entre las figuras del comerciante individual y la sociedad mercantil. Cuadro comparativo. Comerciantes individual, comerciante social. Derechos. Definición. Persona física que realiza actos de comercio en su nombre. Comerciante social. Entidad jurídica formada para una o más personas para realizar actos de comercio. Autonomía. Individual. Control total sobre las decisiones y operaciones. Social. Decisiones tomadas por la Junta de Socios Accionistas. Flexibilidad. Individual. Facilidad para cambiar de dirección o actividad comercial. Más burocracia para cambios significativos en la empresa. Propiedad de ganancia. Retiene todas las ganancias obtenidas. Distribución de ganancias según el tipo de sociedad, dividendos, participación, entre otros. Obligaciones. Registro. Inscripción en el registro mercantil y obtención de licencia de comercio. Llevar libros de contabilidad y presentar estados financieros. Contabilidad. Llevar libros de contabilidad y cumplir con las normativas fiscales. Decisiones tomadas por la Junta de Socios o accionistas. Impuestos. Declarar y pagar impuestos sobre la renta y el IVA. Declarar y pagar impuestos sobre la renta, IVA y otros impuestos específicos según la actividad. Responsabilidad. Responsabilidad limitada frente a deudas y obligaciones comerciales. Responsabilidad de los limitada al capital aportado en sociedades de responsabilidad limitada. Publicación. Publicar información relevante en el registro mercantil. Publicar estados financieros y otros documentos requeridos por la ley. Constitución y formalización. Inscripción. Sencillo y rápido, con menos requisitos legales. Proceso más complejo que incluye la redacción de estatus y estatutos y la inscripción en el registro mercantil. Capital. No hay requisito mínimo de capital. Requiere un capital mínimo según el tipo de sociedad. Duración y continuidad. Continuidad. Depende de la vida y salud del comerciante. Continuidad asegurada más allá de la vida de los socios individuales. Transferencia. Difícil, difícil de transferir o vender la totalidad del negocio. Participación, acciones que pueden ser transferidas o vendidas según el estipulado en los estatutos. Normativa aplicable. Legislación. Código de Comercio de Guatemala y leyes fiscales. Código de Comercio de Guatemala, leyes fiscales y normativas según el tipo de sociedad. Regulaciones. Menos regulaciones específicas comparado con las sociedades mercantiles. Más regulaciones específicas y requisitos de cumplimiento. Punto número 4. Mapa mental sobre la estructura del Código de Comercio. Estructura del Código de Comercio. Número 1. Libro 1 de los comerciantes y sus auxiliares. Artículo 6 al 331. Título 1. Comerciante. Artículo 6.
Título 2. Auxiliares de los comerciantes, artículo 263. Número 2. Libro segundo. De las obligaciones profesionales de los comerciantes, artículos 332 al 384. Título 1. Del registro mercantil, artículo 332. Título 2. De la protección a la libre competencia, artículo 361. Título 3. De la contabilidad y correspondencia mercantiles, artículos 368. Número 3. Libro 3. De las cosas mercantiles, artículo 385 al 668. Título 1. De los títulos de créditos, artículos 385. Título 2. De los procedimientos, artículo 615. Título 1. Título 3. De la empresa mercantil y sus elementos, artículo 655. Sección 1. Compraventa mercantil. Sección 2. Permutua. Sección 3. Transporte. Sección 4. Depósito. Número 4. Libro cuarto. Obligaciones y contratos mercantiles, artículos 669 al 1039. Título 1. Disposiciones generales, artículo 669. Título 2. Contratos mercantiles en particular, artículo 695. Título único, artículo 1039. Número 5. Libro quinto. Del concurso y quiebra. Título 1. Del concurso voluntario y forzoso. Título 2. De la quiebra. Título 3. De la rehabilitación de los comerciantes. Descripción. Punto número 6. Esta estructura incluye los principales libros y capítulos que conforman el código, proporcionando una visión clara y organizada. Punto número 5. Cuadro comparativo de los diferentes tipos de sociedades mercantiles en Guatemala. Característica: SC, SCS, SCA, SRL, SA, SE. Denominación: nombre de uno o más socios. Nombre de uno o más socios. Nombre de uno o más socios y compañía. Denominación o razón. Denominación de sociedad anónima. Libre, pero debe incluir sociedad de emprendimiento o SE al final. Razón social. Nombre de uno o más socios. Nombre de uno o más socios. Nombre de uno más socios más y compañía. Puede ser una denominación objetiva. Denominación seguida de SA. Nombre elegido por los socios seguidos de sociedad de emprendimiento o SE. Número de socios. Característica: número de socios. Mínimo 2. Mínimo 2. Mínimo 2. Mínimo 2. Máximo 20. Mínimo 2. Sin límite de máximo. Mínimo 1. Máximo 5. Característica: responsabilidad de los socios. Ilimitada y solidaria. Ilimitada para socios colectivos, limitada para comanditarios. Ilimitada para socios colectivos, limitada para comanditarios. Limitada al monto de su aporte. Limitada al monto de su aporte. Limitada al monto de su aporte. Características: capital social. Determinado por socios. Determinado por socios. Determinado por socios. Determinado por socios. Dividido en acciones. Mínimo requerido. Determinado por la legislación específica para emprendedores. Todos los socios. Socios colectivos. Socios colectivos. Designada por la Junta de Socios, Junta Directiva o Administrador. Administrada por uno o varios socios o por un administrador designado. Características: transmisión de participaciones. Consentimiento de todos. Consentimiento de todos. Consentimiento de todos. Consentimiento de todos los socios. Libre según estatus. Requiere el consentimiento de la mayoría de los socios. Duración.
según sea el contrato, según sea el contrato, según sea el contrato, según contrato, según contrato, determinada en el contrato social, usualmente limitada para fomentar el crecimiento y transición a otras formas de societarias. Característica: disolución. Acuerdo de socios o causas legales. 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 Por acuerdo de socios, cumplimiento del plazo, logro del objetivo o causas legales. Características: partida contable de apertura, aportes de socios, aporte de socios, aportes de socio, aporte de socio, capital suscrito y pagar, aporte inicial de socios. Característica: aspectos relevantes: participación directa y personal de los socios en la gestión, mixtura de socios con responsabilidades distintas, mixtura de socios con responsabilidades distintas, flexibilidad y simplicidad en la administración, alta capacidad de financiamiento a través de las acciones, fomentada por políticas de apoyo al emprendimiento, beneficios fiscales y administrativos, diseñada para facilitar la creación y operación de nuevos negocios, permite formalización rápida y sencilla, diseñada para proteger el patrimonio personal de los socios. Punto número 6. Define ejemplifica las cosas mercantiles. En el Código de Comercio de Guatemala, las cosas mercantiles se refiere a todos aquellos bienes cuya negociación es lícita, es decir, son todas las cosas que tiene el poder de compra y venta de Guatemala. Según el Código de Comercio de Guatemala, se consideran como cosas mercantiles la empresa mercantil y sus elementos. La empresa mercantil es el conjunto de trabajo y elementos materiales coordinados donde un comerciante ofrece al público sus productos de forma constante y con ánimo de lucro. Los elementos de la propiedad industrial, como las marcas, nombres comerciales, señales de propaganda, estos incluyen las patentes de invención y de modelo, los avisos y anuncios comerciales. Los títulos de crédito. Los títulos de crédito son documentos que incorporan un derecho literal y autónomo cuyo ejercicio es imposible independientemente de la tendencia de dicho documento. El Código de Comercio guatemalteco hace referencia a estos aspectos en los artículos 4, 385 al 654. Punto número 7. Elaborar un diagrama de flujo que ilustre el proceso de disolución y liquidación de una sociedad anónima. Diagrama de flujo. Star Harry. O inicio. Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria. Celebración de Asamblea General Extraordinaria. Acuerdo de disolución. Liquidadores. Inscripción de acuerdo de disolución en el registro mercantil. Publicación del acuerdo de disolución en el diario oficial. Inventario y valoración de activos y pasivos. Cobro de créditos y pago de deudas. Convocatoria de asamblea para aprobar el informe de liquidación. Celebración de asamblea general para aprobar el informe de liquidación. Distribución del remanente entre los accionistas. Presentación del informe final de liquidación en el registro mercantil. Cancelación de la inscripción de las sociedades en el registro mercantil. Fin. Punto número 8. Elaborar un cuadro comparativo con las diferencias entre una sociedad de hechos y una sociedad irregular. Descripción. Sociedad irregular, artículo 222 al 223. Sociedad de hechos, artículo 224. Descripción. Escritura.
Tiene escritura, pero no está inscrita en el registro mercantil. De hecho, tiene omisión de escritura social y de las solemnidades prescritas. Descripción: socios. Sus socios responden solidaria e ilimitadamente de las obligaciones sociales. Los socios responden solidaria e ilimitadamente frente a terceros, quienes hubieran contratado a nombre y en interés de la sociedad de hecho. Descripción: nulidad. La nulidad podrá promoverse el juicio sumario y ante un juez de primera instancia civil, por cualquier interesado o por el Ministerio Público. Tendrá como consecuencia la disolución y liquidación de la sociedad. Produce nulidad absoluta con la omisión de la escritura. Punto número 9. Realicé una infografía sobre los auxiliares de los comerciantes. Una página. Auxiliares de los comerciantes. Factores: artículos 263 al 272 del capítulo 1. Son factores quienes, sin ser comerciantes, tienen la dirección de una empresa o de un establecimiento. Para ser factor se requiere tener la capacidad necesaria para representar a otro. De acuerdo con las leyes civiles, el mandato, nombramiento o contrato de trabajo del factor deberá inscribirse en el registro mercantil. Dependientes: artículos 273, 213, al 214. El mandato, nombramiento o contrato de trabajo del factor deberá inscribirse en el registro mercantil. Los dependientes encargados de atender al público dentro del establecimiento en que trabajan están facultados para realizar las operaciones que aparentemente estuvieran en su cargo. Número 3. Dependiente viajero, artículo 215 al 219. Los dependientes viajeros se consideran autorizados para operar a nombre y por cuenta de los principales y para recibir el precio de las mercaderías que vendan. La recepción de mercaderías o documentos que el dependiente hicieren por encargo del principal se tendrá como hecha por este. Número 4. Los agentes de comercio, artículo 280 al 291 del capítulo 2. Son agentes de comercio las personas que actúen de modo permanente en relación con uno o varios principales, promoviendo contratos mercantiles o celebrándolos en el nombre y por cuenta de aquellos. Los agentes de comercio pueden ser: número 1. Dependientes, si actúan por orden y cuenta del principal, forman parte de su empresa y están ligados a este por una relación de carácter laboral. Número 2. Independientes, si actúan por medio de su propia empresa y están ligados con el principal por un contrato mercantil, contrato de agencia. Número 5. Corredores, artículo 292 al 301 del capítulo 3. Es corredor el que en forma independiente y habitual se dedica a poner en contacto a los interesados en la conclusión de un negocio sin estar ligado a ninguna de las partes para relaciones de colaboración, dependencia o representación. Para poder ejercer como corredor es indispensable tener autorización legal, la que el interesado deberá obtener de acuerdo con los requisitos que establezca el reglamento respectivo. Número 6. Convencionistas, artículo 303 al 331 del capítulo 5. Es un auxiliar cuya función ocasional o habitual
consiste en realizar actividades mercantiles por cuenta ajena. La comisión puede provenir de un mandato otorgado en escritura pública o de un acto verbal o escrito del comitente. Debe rectificar la comisión antes de que se realicen negocios dentro de esta función. Si el comisionista actúa habitualmente, debe obtener autorización conforme al reglamento respectivo y luego inscribirse en el registro mercantil. Punto número 10. Complete el siguiente cuadro indicando el nombre del artículo y realizado a una pequeña descripción a cada uno. Número 1. Nombre. Descripción. Artículo número 368. Nombre, contabilidad y registros indispensables. Descripción. Todos los que son considerados comerciantes tienen que llevar su contabilidad de una forma organizada de todas las operaciones que originó el comercio en la producción con el sistema doble y aplicando los principios de contabilidad generalmente aceptados, en la que tiene que incluir el inventario, el libro diario mayor y los estados financieros en la que los pueden manejar en fichas o en un sistema para que puedan ser analizados la información contable. Los comerciantes con un activo total que no exceda de 25,000 pueden omitir los libros. Artículo número 369. Nombre, idioma español y moneda nacional. Los libros y registros deben operarse en español y las cuentas en moneda nacional. Si existen sucursales y agencias en el extranjero, pueden llevar duplicado el idioma y moneda en una columna extra que incluya la conversión a moneda nacional con aviso en el registro mercantil. Artículo 371. Forma de operar. Los comerciantes deben de operar su habilidad por los dueños o por otras personas en el domicilio de la empresa o en el domicilio fiscal del contribuyente, solo si tienen autorización del registro mercantil para llevarla en un lugar distinto del país. Los comerciantes individuales o sociedad mercantil, si en su activo excede de 20,000, debe de llevar obligatoriamente su contabilidad por contadores. Artículo número 372. Autorización de libros o registros. Los libros de inventario, mayor, centralizador y estados financieros deben de ser autorizados por el registro mercantil. Artículo número 373. Operaciones, errores u omisiones. Los comerciantes tienen que llevar su contabilidad con veracidad y claridad en orden cronológico, sin espacios en blanco, interpolaciones, raspaduras ni tachaduras, presentar señales de ser alterados o arrancados folios. Los errores u omisiones que incurrieran en operar en los libros se salvará después de advertido explicando en qué consiste. Artículo número 374. Balance general de pérdidas y ganancias. El comerciante deberá establecer al iniciar sus operaciones una vez al año la institución financiera, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias deberán ser firmados por el comerciante y el contador. Artículo número 375. Prohibición de llevar más de una contabilidad.
Es prohibido llevar más de una contabilidad para la misma empresa. La infracción de esta prohibición es causar de que ninguna de las contabilidades haga prueba sin perjuicio de las demás responsabilidades que haya lugar. Artículo número 376. Conservación de libros o registros. Los comerciantes, sus herederos o sucesores conservarán los libros o registros del giro todo el tiempo que dure y hasta la liquidación de todos sus negocios. Artículo número 378. Registros comerciantes, los libros o registros auxiliares que estime necesarios. Artículo número 381. Comprobación de operaciones. Toda operación contable deberá estar debidamente comprobada con documentos fehacientes que llenen los requisitos legales y solo se admitirán la falta de comprobación en las partidas relativas a menor ajuste, traslados de saldos, pases de un libro a otro o rectificaciones. Punto número 11. Elaborar un mapa conceptual sobre los diferentes tipos de títulos, valores y sus características. Mapa conceptual. Tipos de títulos de valores. Cuadro número 1. Títulos normativos. Según artículo 415 al 417, son títulos creados a favor de personas determinadas cuyo nombres se consignan tanto en el propio texto, en documentos como en el registro de creador. Son transmisibles mediante endosos e inscripciones en el registro. Títulos a la orden. Artículo 418 al 435. Los títulos creados a favor de determinada persona se presumirá a la orden y se transmitan mediante endosos y entrega del título. Títulos al portador. Son títulos al portador los que no estén emitidos a favor de personas determinadas, aunque no contengan cláusula al portador y se transmiten por la simple tradición. Características. Características del título normativo. El endoso facultará al endosatario para pedir el registro de la transmisión. El creador de títulos podrá exigir que la firma de endosante se legalice por notario. Salvo justa causa, el creador del título no podrá negar la inscripción en su registro de la transmisión del documento. Un ejemplo sería, entre los títulos nominativos podemos mencionar con ejemplo los siguientes: los títulos de acciones de una sociedad, obligaciones de las sociedades o debentures, certificados de depósito, el bono de prenda, las cédulas hipotecarias, los certificados fiduciarios. Características a la orden. Esta clase de título, a diferencia de los nominativos, no requieren de la existencia de un registro. En esta clase de títulos de crédito se puede impedir su transmisión a través del endoso mediante la cláusula no a la orden, como lo estipula el artículo 419 del Código de Comercio. Un ejemplo sería, entre los títulos a la orden puede mencionar como ejemplo los siguientes: la letra de cambio, el pagaré, el cheque, a excepción del cheque de caja, obligaciones de las sociedades o debentures, la factura, el vale, los certificados fiduciarios. Características de los títulos al portador. El artículo 438 del Código de Comercio indica que los títulos de crédito con la obligación de pagar una suma de dinero
no pueden ser emitidos al portador, sino en los casos expresamente permitidos por la ley. Los creados en contravención a lo dispuesto en el artículo anterior no tienen efectos como títulos de crédito. Un ejemplo sería el cheque, las obligaciones de las sociedades, los bonos bancarios. Punto número 12. Elaborar un cuadro comparativo sobre los títulos al portador, a la orden y nominativos. Número, títulos de crédito que dan, pueden llevar, aval, formas de liberarse, quienes pueden crearlo, forma de circular, del protesto. Como punto número 1 tenemos letra de cambio. Que dan dinero. ¿Pueden llevar aval? Sí. Forma de librarse. A la orden, a cargo de terceros, propio cargo. ¿Quiénes pueden crearlo? Cualquier persona. Forma de circular. El protesto no lleva. Número 2. El pagaré. Que dan dinero. ¿Pueden llevar aval? Sí. Forma de liberarse. A propio cargo. ¿Quiénes pueden crearlo? Cualquier persona. Forma de circular. A la orden del protesto no lleva. Número 3. Cheque. Que dan dinero. ¿Puede llevar aval? Sí. Forma de librarse. A la orden, a cargo de, a propio cargo. ¿Quiénes pueden crearlo? Cualquier persona. Forma de circular. A la orden, al portador del protesto, si lleva. Número 4. Título de crédito, debentures u obligaciones sociales. ¿Que dan dinero? ¿Puede llevar aval? Sí. Forma de librarse, a propio cargo. ¿Quiénes pueden crearlo? Sociedad anónima. Forma de circular, normativa, a la orden, al portador del protesto, si lleva. Número 5. Título de crédito, certificado de depósito. ¿Que dan mercancía? ¿Pueden llevar aval? No. Forma de librarse, a propio cargo. ¿Quiénes pueden crearlo? Almacenes generales en depósitos. Forma de circular, nominativa. Del protesto no lleva. Número 6. Bono de prenda. Que dan dinero. ¿Pueden llevar aval? Sí. Forma de librarse, a propio cargo. ¿Quiénes pueden crearlo? Almacenes generales de depósito. Forma de circular, nominativa. Del protesto no lleva. Número 7. Título de crédito, carta de deporte. ¿Que dan mercancía? ¿Pueden llevar aval? No. Forma de librarse, a propio cargo. ¿Quiénes pueden crearlo? Transportistas, vía aéreo o vía terrestre. Forma de circular, a la orden, al portador del protesto, si lleva. Número 8. Título de crédito, conocimiento de embarque.
que dan mercancía. ¿Pueden llevar aval? No. Forma de librarse a propio cargo. ¿Quiénes pueden crearlo? Transportistas vía marítima. Forma de circular a la orden al portador. Del protesto si lleva. Número 9. Nombre, título de crédito, factura cambiaria. ¿Qué dan? Dinero. ¿Pueden llevar aval? Sí. Forma de librarse a propio cargo. ¿Quiénes pueden crearlo? Cualquier persona que venda mercadería al crédito. Forma de circulación a la orden. Del protesto si lleva. Número 10. Título de crédito. Cédulas hipotecarias. ¿Qué dan? Dinero. ¿Pueden llevar aval? No. Forma de librarse a propio cargo. ¿Quiénes pueden crearla? Un banco, una persona individual. Forma de circular a la orden al portador. Del protesto no llevan. Número 11. Título de crédito. Vales. ¿Que dan? Dinero. ¿Pueden llevar aval? Sí. Forma de librarse a propio cargo. ¿Quiénes pueden crearlo? Comerciantes. Forma de circular a la orden. Del protesto si lleva. Número 12. Título de crédito. Bonos bancarios. Que dan dinero. ¿Pueden llevar aval? No. Forma de librarse a propio cargo. ¿Quiénes pueden crearlo? Los bancos. Forma de circular al portador. Del protesto no lleva. Número 13. Título de crédito. Certificados fiduciarios. Que dan derecho de participación. ¿Pueden llevar aval? No. Forma de librarse a propio cargo. ¿Quiénes pueden crearlo? El banco. Forma de circulación nominativa a la orden. Del protesto no llevan. Damos por concluida lo que es la hoja de trabajo sobre el Código de Comercio. Mi nombre es Beverly Berenice Lucas López, con carnet número 2260-120 de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría del 8º semestre. Y esto es todo lo que viene en la hoja de nuestra presentación del proyecto de la hoja de trabajo, acompañada de mi compañera Cindy Guadalupe Santos Gómez. Muchas gracias.